Una pareja desapareció en su luna de miel, 17 años después hallaron un mensaje grabado en piedra. Si te gusta escuchar historias como esta, suscríbete al canal y deja tu like porque eso nos incentiva a continuar compartiendo estas increíbles narrativas contigo. Capítulo 1. El último adiós. El viento patagónico azotaba con fuerza las ventanas del pequeño aeropuerto de San Carlos de Bariloche mientras Alejandra Morales ajustaba por última vez su collar de perlas, regalo de bodas de su abuela. Sus ojos castaños brillaban de emoción mientras esperaba junto a su esposo Eduardo Santini el vuelo que lo llevaría a El Calafate para comenzar su luna de miel. Era marzo de 2007, y después de 3 años de noviazgo y una boda que había sido la envidia de todo Buenos Aires, finalmente estaban solos, listos para vivir la aventura de sus vidas. Eduardo, arquitecto de 32 años con una sonrisa que derretía corazones, no podía dejar de observar a su flamante esposa. Alejandra, maestra de 26 años con una risa contagiosa que llenaba cualquier habitación, había insistido en que su luna de miel fuera diferente. Nada de playas tropicales o ciudades europeas, ella quería conocer los glaciares, caminar por senderos inexplorados y sentir la inmensidad de la Patagonia argentina. ¿Estás segura de que no prefieres las Maldivas?, le había preguntado Eduardo bromeando mientras empacaban sus mochilas de trekking junto a los vestidos elegantes. Los glaciares no van a esperarnos para siempre, mi amor. Quiero que nuestro primer recuerdo como esposos sea único, salvaje, real, había respondido Alejandra con esa determinación que tanto lo enamoraba. El vuelo a El Calafate transcurrió sin novedad. Eduardo fotografiaba cada momento, Alejandra durmiendo contra su hombro, la vista aérea de los Andes, sus manos entrelazadas sobre la pequeña mesa. Tenía la extraña sensación de que cada segundo era precioso, como si el tiempo fuera un regalo que debía documentar meticulosamente. Al llegar al Calafate, el aire frío los recibió como un abrazo helado pero vigorizante. La pequeña ciudad turística bullía de actividad a pesar de ser temporada baja. Se hospedaron en una cabaña rústica a las afueras del pueblo, con vista al lago argentino, donde las aguas turquesas reflejaban las montañas como un espejo perfecto. «Mira eso», susurró Alejandra, señalando hacia el horizonte donde el glaciar Perito Moreno se alzaba majestuoso. «Es como si la naturaleza quisiera demostrarnos lo pequeños que somos». Eduardo la abrazó por detrás, inhalando el aroma de su cabello mezclado con el aire puro de la Patagonia. «Pequeños pero juntos», murmuró contra su oído. Esa primera noche cenaron empanadas y cordero patagónico en un restaurante local, donde los lugareños los recibieron con la calidez característica de los sureños. El dueño, un hombre mayor llamado Don Carlos, les recomendó varios senderos poco conocidos. «Si quieren algo realmente especial», les dijo guiñando un ojo, «hay un sendero que lleva a una laguna escondida. No está en los mapas turísticos, pero vale la pena. Eso sí, lleven radio, por las dudas». Alejandra y Eduardo intercambiaron miradas emocionadas. Esto era exactamente lo que habían venido a buscar, aventura auténtica, lejos de las multitudes. Esa noche, mientras planificaban su itinerario bajo las estrellas más brillantes que habían visto jamás, ninguno de los dos podía imaginar que en pocas horas sus nombres aparecerían en todos los periódicos del país, que sus familias iniciarían una búsqueda desesperada que duraría décadas, y que su historia se convertiría en uno de los misterios más inquietantes de la Patagonia argentina. El viento nocturno pareció intensificarse, como si la propia naturaleza tratara de advertirles sobre lo que estaba por venir. Capítulo 2. El sendero perdido. La mañana del 15 de marzo amaneció crisp y despejada, con esa luz dorada característica de la Patagonia que hace que cada paisaje parezca una postal. Alejandra despertó antes que Eduardo, como era su costumbre, y preparó mate mientras observaba cómo el sol pintaba de rosa las cimas nevadas. El silencio era tan profundo que podía escuchar su propia respiración. «Buenos días, señora de Santini», murmuró Eduardo, abrazándola desde atrás y robándole un sorbo de mate. «Buenos días, señor esposo aventurero», respondió ella riendo. «¿Listo para nuestra expedición secreta?». Habían decidido seguir la recomendación de Don Carlos y buscar la laguna escondida. Eduardo revisó meticulosamente su mochila, cámara fotográfica, radio portátil, botiquín de primeros auxilios, comida para todo el día,
y un mapa detallado de la zona que había comprado en el pueblo. Alejandra empacó sus cuadernos de sketches, lápices de colores, y una botella térmica con café. Deberíamos avisar en recepción a dónde vamos, sugirió Eduardo mientras ajustaba las correas de su mochila. Don Carlos dijo que es un sendero seguro, usado por los locales. Además, llevamos radio. No seas tan neurótico, mi amor, bromeó Alejandra, aunque por dentro apreciaba la precaución de su esposo. Partieron a las 8 de la mañana, siguiendo las indicaciones que don Carlos había garabateado en una servilleta la noche anterior. El sendero inicial era claro y bien marcado, serpenteando entre coihúes y ñires que comenzaban a mostrar los colores otoñales. Eduardo iba adelante, consultando ocasionalmente la brújula, mientras Alejandra se detenía frecuentemente para fotografiar flores silvestres y dibujar en su cuaderno. «Mira esto», exclamó Alejandra, señalando una formación rocosa que se alzaba como una escultura natural. «Es como si alguien hubiera tallado una cara en la piedra». Eduardo se acercó, intrigado. Efectivamente, la erosión había creado lo que parecían rasgos humanos en la roca grisácea. Los tehuelches probablemente tenían leyendas sobre esta formación, comentó, recordando sus lecturas sobre los pueblos originarios de la región. Continuaron caminando, y después de 2 horas el sendero comenzó a difuminarse. Las marcas en los árboles se volvieron más escasas, y el terreno más irregular. Eduardo consultó el mapa con creciente preocupación. «Según esto, deberíamos haber llegado al arroyo hace 1 hora», murmuró, frunciendo el ceño. «Tal vez don Carlos se confundió con las distancias», sugirió Alejandra, aunque una leve inquietud comenzaba a asomar en su voz. Los lugareños siempre subestiman las distancias porque conocen el terreno de memoria. Decidieron continuar 1 hora más antes de dar media vuelta. El paisaje se volvía cada vez más salvaje y hermoso, valles profundos tapizados de bosque nativo, arroyos cristalinos que bajaban desde glaciares invisibles, y un silencio tan absoluto que sus voces parecían pequeñas en la inmensidad. Fue Alejandra quien vio la laguna primero. «Eduardo, mira», gritó, corriendo hacia una elevación rocosa. Ante ellos se extendía un espejo de agua turquesa, rodeado de picos nevados que se reflejaban perfectamente en la superficie inmóvil. Era un lugar de belleza tan sobrecogedora que ambos se quedaron sin palabras durante varios minutos. «Valió la pena perderse un poco», susurró Eduardo, sacando su cámara. Alejandra ya había comenzado a dibujar, tratando de capturar no solo la imagen sino la sensación de estar en uno de los lugares más remotos y prístinos de la Tierra. El viento había cesado completamente, y el único sonido era el goteo distante de agua entre las rocas. Era el último momento de felicidad pura que compartirían. Sin saberlo, ya habían cruzado la línea invisible que los separaría para siempre del mundo conocido. Capítulo 3. El laberinto de piedra. La laguna era aún más hermosa de lo que habían imaginado. Eduardo calculó que tenían unas 3 horas de luz natural antes de que fuera prudente emprender el regreso. Decidieron almorzar en una pequeña península rocosa que se adentraba en el agua cristalina, donde Alejandra podría dibujar con tranquilidad mientras él exploraba los alrededores. «Este lugar es mágico», murmuró Alejandra, mordisqueando un sándwich mientras sus ojos recorrían el paisaje. «Siento como si fuéramos las primeras personas en verlo». Eduardo asintió, pero una parte de él se sentía inquieta. La belleza del lugar era innegable, pero había algo perturbador en esa perfección, en ese silencio demasiado completo. Había crecido en la ciudad, pero sus veranos de la infancia en Mendoza le habían enseñado a leer la naturaleza, y algo en el ambiente no le parecía normal. «¿Notaste que no hemos visto ni un solo pájaro desde que llegamos a la laguna?», comentó casualmente. Alejandra levantó la vista de su cuaderno. Tenía razón. En todo el camino habían escuchado el canto de diferentes aves, pero aquí el silencio era absoluto, casi opresivo. «Tal vez es por la altitud», sugirió, aunque ella también había notado la extraña quietud. Después del almuerzo, Eduardo decidió explorar una formación rocosa que se alzaba detrás de la laguna como una muralla natural. «Voy a subir a ver si puedo orientarme mejor para el regreso», le dijo a Alejandra. «Quédate aquí, no tardo más de 20 minutos». «Ten cuidado», le gritó ella,
ya sumergida nuevamente en su dibujo. Eduardo comenzó a trepar por las rocas, que formaban una especie de escalera natural. A medida que subía, la vista se volvía más espectacular, pero también más confusa. Los valles se extendían en todas direcciones, similares entre sí, sin puntos de referencia claros. Sacó la radio para probar la señal, pero solo obtuvo estática. Fue entonces cuando descubrió la grieta. Entre dos grandes bloques de piedra había una abertura lo suficientemente ancha para que pasara una persona. El aire que salía de allí era más frío y llevaba un olor extraño, como a mineral húmedo. Su instinto le decía que no se acercara, pero la curiosidad pudo más. Se asomó con cuidado, iluminando con su linterna. La grieta se abría a una caverna natural más amplia, con paredes lisas talladas por milenios de agua. Y allí, en una de las paredes, algo que lo dejó helado, marcas que parecían hechas por manos humanas. Rayas profundas en la piedra, dispuestas en patrones que sugerían un mensaje o un mapa. Alejandra, gritó, su voz rebotando en las rocas. Tienes que ver esto. Pero cuando bajó corriendo hasta la orilla de la laguna, Alejandra no estaba. Su cuaderno yacía abierto junto al agua, con el dibujo a medio terminar. Su mochila seguía allí, junto con la botella de agua y los restos del almuerzo. Como si simplemente se hubiera desvanecido en el aire. Alejandra. Alejandra, gritó Eduardo, su voz quebrándose de pánico. Corrió alrededor de la laguna, revisó detrás de cada roca, se asomó al agua cristalina buscando algún signo de lo que había pasado. Nada. Solo el eco de su propia desesperación rebotando en las montañas silenciosas. Eduardo regresó corriendo a la grieta, con la esperanza irracional de que tal vez Alejandra había escuchado su grito y había subido a buscarlo. Pero la caverna estaba vacía, excepto por esas marcas inexplicables en la pared. Con manos temblorosas, sacó su cámara y fotografió todo, las marcas, la entrada, el interior de la caverna. Sin saber por qué, sintió que esas imágenes serían importantes. Cuando el sol comenzó a ponerse, Eduardo tuvo que tomar la decisión más difícil de su vida, quedarse buscando a Alejandra en la oscuridad, sin equipo adecuado y arriesgándose a perderse también, o regresar al pueblo para organizar un rescate profesional. El amor le gritaba que se quedara. La razón le decía que fuera por ayuda. Con el corazón desgarrado, empezó el descenso hacia el sendero, llevándose consigo el cuaderno de Alejandra y las preguntas que lo perseguirían durante las próximas décadas. Capítulo 4. La búsqueda desesperada. Eduardo llegó al pueblo entrada la noche, jadeando y con las ropas desgarradas por la carrera desesperada entre las rocas. Irrumpió en la comisaría local como un hombre poseído, gritando que su esposa había desaparecido. El comisario Raúl Mendoza, un hombre curtido por 40 años de servicio en la Patagonia, inmediatamente reconoció la gravedad de la situación. Tranquilícese, señor. Cuénteme exactamente qué pasó, le dijo Mendoza, sirviéndole un vaso de agua y tratando de calmarlo. Eduardo relató la historia entre sollozos entrecortados, la recomendación de don Carlos, el sendero perdido, la laguna, su exploración de las rocas, y el momento terrible en que bajó y encontró solo el cuaderno de Alejandra. Omitió, sin saber muy bien por qué, el detalle de las marcas en la caverna. ¿Don Carlos del restaurante La Estancia?, preguntó el comisario, frunciendo el ceño. Señor, don Carlos murió hace 5 años en un accidente. Su restaurante está cerrado desde entonces. Eduardo sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. No, eso es imposible. Cenamos allí anoche. Un hombre mayor, con bigotes grises, nos recomendó el sendero. Mendoza intercambió miradas preocupadas con su adjunto. Habían visto casos de desorientación antes, pero esto era diferente. Llamó inmediatamente a los equipos de rescate del Calafate y Bariloche. Al amanecer, más de 50 personas peinaban la zona, guardaparques, bomberos voluntarios, rescatistas de montaña, y vecinos del pueblo que se habían sumado espontáneamente. Eduardo los guió hasta donde recordaba haber estado, pero lo que encontraron los sumió en una confusión aún mayor. No había laguna. El valle donde juraba haber almorzado con Alejandra era una hondonada seca,
cubierta de arbustos espinosos y rocas sueltas. No había agua, no había la península rocosa donde habían comido, no había rastro alguno de que allí hubiera existido jamás un cuerpo de agua. Debe ser otro valle, insistió Eduardo, su voz quebrándose. Nos perdimos, llegamos a otro lugar. Pero por más que buscaron durante días, no encontraron ninguna laguna que coincidiera con su descripción. Los rescatistas, con décadas de experiencia en la región, conocían cada arroyo, cada lago, cada formación rocosa, y ninguno había visto jamás el lugar que Eduardo describía. El cuaderno de Alejandra se convirtió en la única evidencia de que ella había estado allí. Sus dibujos mostraban paisajes que parecían de la zona, pero con detalles que no concordaban con la geografía conocida. En la última página, había dibujado la formación rocosa con forma de cara humana, pero cuando los rescatistas buscaron esa formación, no la encontraron en ningún lugar. La familia de Alejandra llegó desde Buenos Aires al tercer día de búsqueda. Su madre, María Elena, era una mujer fuerte que había criado sola a 3 hijas, pero al ver el estado de Eduardo y escuchar las contradicciones en su relato, comenzó a albergar dudas terribles. Mi hija jamás se habría alejado de ti sin avisar, le dijo con lágrimas en los ojos. Alejandra era la más cuidadosa de mis hijas. Algo no cuadra en tu historia, Eduardo. La sospecha fue creciendo como una sombra. Las autoridades comenzaron a hacerle preguntas más directas a Eduardo, sobre su matrimonio, sobre problemas económicos, sobre posibles conflictos. Sus respuestas eran coherentes, pero los detalles imposibles de verificar lo convertían en el único sospechoso. La prensa nacional se hizo eco del caso. Arquitecto porteño bajo sospecha por la desaparición de su esposa en la Patagonia, titularon los diarios. La foto de bodas de Eduardo y Alejandra, sonrientes y radiantes, apareció en todas las portadas junto a especulaciones cada vez más salvajes. Eduardo contrató un abogado, pero sabía que su palabra era lo único que tenía para demostrar su inocencia. Y esa palabra incluía una historia que ni él mismo lograba entender completamente. Las búsquedas oficiales se suspendieron después de 2 semanas. Alejandra Morales había desaparecido sin dejar rastro, llevándose consigo todas las certezas que Eduardo tenía sobre la realidad. Capítulo 5. 17 años de silencio. Los años pasaron como una herida que nunca terminaba de sanar. Eduardo regresó a Buenos Aires convertido en un hombre roto, perseguido por miradas susurrantes y preguntas sin respuesta. Su carrera de arquitecto se desplomó cuando los clientes comenzaron a asociar su nombre con el misterio sin resolver. Los amigos se alejaron gradualmente, incómodos con su obsesión de seguir buscando explicaciones para lo inexplicable. Nunca se casó de nuevo. Nunca declaró muerta a Alejandra legalmente. Cada año, en el aniversario de su desaparición, viajaba al Calafate y recorría las montañas con la esperanza de encontrar alguna pista, algún signo de que su historia era real. Los lugareños lo conocían como el viudo loco, el hombre que buscaba una laguna que no existía. María Elena, la madre de Alejandra, murió en 2019 sin haber perdonado jamás a Eduardo. En su lecho de muerte, le dijo a sus otras hijas, ese hombre sabe qué le pasó a Alejandra. Lo sé en mi corazón de madre. Pero Eduardo siguió buscando, alimentado por una certeza que no podía explicar racionalmente. Estudió mapas geológicos, consultó con especialistas en cuevas y formaciones rocosas, aprendió sobre los pueblos originarios de la región. En algún lugar de esas montañas estaban las respuestas. En 2020, la pandemia lo obligó a suspender sus viajes anuales. Fue entonces cuando comenzó a escribir obsesivamente todo lo que recordaba de aquel día, cada detalle, cada sensación, cada palabra. Llenó cuadernos enteros con descripciones minuciosas, como si las palabras pudieran materializarse y traer de vuelta a Alejandra. Fue durante una de esas sesiones de escritura que recordó las fotografías de la caverna. Las había revelado poco después del incidente, pero estaban guardadas en una caja junto con otros recuerdos demasiado dolorosos para mirar. Con manos temblorosas, las sacó por primera vez en años. Las marcas en la pared rocosa eran aún más extrañas de lo que recordaba. No parecían talladas por herramientas modernas, sino raspadas con algo primitivo, tal vez con piedras.
Formaban patrones que sugerían un mapa o un mensaje, pero en un idioma o sistema de símbolos que no podía descifrar. Eduardo digitalizó las fotografías y las envió a antropólogos, arqueólogos, expertos en escrituras antiguas. La mayoría no respondió. Los pocos que lo hicieron fueron categóricos: las marcas no correspondían a ningún sistema de escritura conocido de los pueblos originarios de la región. En 2022, se jubiló anticipadamente y vendió su departamento en Buenos Aires. Con el dinero de la venta, compró una pequeña cabaña en las afueras del Calafate y se mudó permanentemente a la Patagonia. Los habitantes del pueblo lo veían como un excéntrico inofensivo, el hombre que había perdido la razón junto con su esposa. Eduardo desarrolló una rutina meticulosa. Cada mañana salía con su mochila, sus mapas y una radio satelital moderna. Exploraba sistemáticamente cada valle, cada formación rocosa, cada arroyo. Llevaba un registro detallado de sus recorridos, marcando en mapas digitales cada lugar visitado. Sus únicas compañías eran las fotografías de Alejandra que llevaba siempre consigo y el cuaderno que ella había estado dibujando aquel último día. Las páginas se habían amarillado con el tiempo, pero los trazos seguían siendo nítidos, como si hubieran sido hechos ayer. En las noches largas del invierno patagónico, Eduardo estudiaba esos dibujos como un detective estudia las pistas de un crimen. Cada línea, cada sombra, cada detalle podría ser la clave para entender qué había pasado realmente. Lo que no sabía era que muy pronto, después de 17 años de búsqueda solitaria, el misterio comenzaría a revelar sus secretos de una manera que cambiaría todo lo que creía saber sobre aquella laguna imposible. Capítulo 6. El hallazgo imposible. El 15 de marzo de 2024, exactamente 17 años después de la desaparición de Alejandra, Eduardo despertó con una extraña sensación de urgencia. Había soñado con su esposa, que le señalaba una dirección específica en las montañas y le decía: busca donde el sol toca la piedra al mediodía. Aunque nunca había sido supersticioso, algo en ese sueño le pareció diferente, más real que los cientos de pesadillas que había tenido a lo largo de los años. Preparó su mochila con más cuidado que de costumbre, incluyendo equipo de escalada que rara vez usaba. Siguió una ruta que lo llevaba hacia el noroeste, a un área que había explorado pocas veces por su terreno particularmente difícil. A medida que subía, el paisaje se volvía más agreste y solitario. Las rocas tomaban formas caprichosas, esculpidas por milenios de viento y hielo. Cerca del mediodía, cuando el sol alcanzó su punto más alto, algo captó su atención. En una pared rocosa vertical, a unos 50 metros de altura, había una anomalía en la piedra. Una sombra rectangular que no parecía natural. Eduardo ajustó sus binoculares y lo que vio lo dejó sin aliento. No era una sombra, sino una superficie lisa y oscura incrustada en la roca, como si fuera una ventana o una placa. Y sobre esa superficie, grabadas en la piedra clara que la rodeaba, había marcas que reconoció inmediatamente, eran idénticas a las que había fotografiado en aquella caverna 17 años atrás. Con el corazón palpitando violentamente, Eduardo comenzó el ascenso más difícil de su vida. No era un escalador experto, pero la desesperación le dio fuerzas que no sabía que tenía. Cada movimiento era calculado, cada apoyo verificado 2 veces. Una caída desde esa altura sería fatal, pero la posibilidad de encontrar respuestas valía cualquier riesgo. Le tomó más de 2 horas llegar hasta la anomalía. Cuando finalmente pudo tocarla, descubrió que no era una placa metálica como había pensado desde abajo, sino una superficie de piedra tan pulida que parecía un espejo negro. Y las marcas que la rodeaban no estaban grabadas superficialmente, sino talladas profundamente en la roca, como si hubieran sido hechas con herramientas de precisión. Pero lo que realmente lo conmocionó fue lo que encontró debajo de la placa pulida: palabras en español, grabadas con letras irregulares pero claramente legibles. Eduardo, si lees esto, he encontrado el camino. La laguna existe pero no en este tiempo. Busca las marcas cuando la tierra tiemble. Te amo para siempre. Alejandra. 15 de marzo de 2024. Eduardo leyó el mensaje 1, 2, 10 veces, sin poder procesar completamente lo que veía. La fecha era de ese mismo día. Las letras, aunque toscas,
tenían el estilo de la caligrafía de Alejandra. Y el mensaje hablaba de conceptos que desafiaban todo lo que creía saber sobre la realidad. Con manos temblorosas, fotografió cada centímetro de la pared rocosa, documentó las marcas, midió las dimensiones de la placa negra. Cuando tocó esa superficie pulida, sintió una vibración sutil, como si algo se moviera muy profundamente bajo la montaña. Fue entonces cuando notó algo más inquietante: las marcas alrededor de la placa no estaban desgastadas por el clima como deberían estar después de milenios de exposición. Parecían recientes, como si hubieran sido talladas en los últimos años, o días. El descenso fue aún más peligroso que la subida, porque Eduardo temblaba de emoción y conmoción. Cada pocos metros se detenía para verificar que las fotografías estuvieran bien guardadas, que las coordenadas GPS hubieran sido registradas correctamente. Cuando finalmente llegó al suelo, el sol comenzaba a ponerse. Eduardo se sentó sobre una roca, mirando las fotografías en la pequeña pantalla de su cámara digital, tratando de convencerse de que no había alucinado todo. El mensaje estaba allí, claro e imposible. Y mencionaba algo sobre la Tierra temblando. Eduardo recordó entonces los estudios geológicos que había leído durante sus años de investigación obsesiva. La región estaba atravesada por varias fallas sísmicas menores, que producían temblores imperceptibles pero constantes. ¿Podría ser que esos movimientos geológicos afectaran de alguna manera la geografía de la zona? Por primera vez en 17 años, Eduardo sintió que estaba cerca de entender qué le había pasado a Alejandra. Pero las respuestas que comenzaba a vislumbrar eran más perturbadoras que el misterio mismo. Capítulo 7. La verdad en las piedras. Eduardo no durmió esa noche. Se quedó en su cabaña estudiando las fotografías, comparándolas con las imágenes de 2007, trazando mapas y buscando patrones. A las 3 de la madrugada, su búsqueda obsesiva fue interrumpida por algo que nunca había sentido en el Calafate: un temblor. Fue sutil, apenas un estremecimiento que hizo vibrar los vidrios de las ventanas durante unos segundos. Pero Eduardo recordó inmediatamente el mensaje: busca las marcas cuando la tierra tiemble. Sin pensarlo dos veces, se vistió y salió hacia las montañas con una linterna potente. No tenía un plan específico, solo la urgencia de estar allí afuera cuando la tierra se moviera. Caminó durante horas en la oscuridad, guiándose por el GPS hacia áreas que conocía bien. Fue cerca del amanecer cuando lo vio, un resplandor tenue que provenía de una quebrada que había explorado cientos de veces sin encontrar nada especial. Al acercarse, Eduardo descubrió que el resplandor provenía de marcas en las rocas que nunca había visto antes. Eran similares a las de la caverna y las de la pared vertical, pero estas brillaban con una fosforescencia natural, como si estuvieran impregnadas de algún mineral luminiscente activado por el movimiento sísmico. Siguiendo las marcas luminosas como si fueran un sendero en la oscuridad, Eduardo se adentró en la quebrada. El aire se volvía más frío a cada paso, y empezó a escuchar algo que le erizó la piel: el sonido distante de agua corriendo. Al doblar un recodo entre las rocas, se encontró ante un espectáculo que desafió todo lo que creía saber sobre la realidad. Allí estaba la laguna, exactamente como la recordaba, con sus aguas turquesas reflejando las primeras luces del alba. La península rocosa donde había almorzado con Alejandra, las formaciones que ella había dibujado, todo estaba allí, como si hubiera estado esperándolo durante 17 años. Pero la laguna no estaba vacía. En la orilla opuesta, Eduardo vio una figura que reconoció inmediatamente, aunque parecía translúcida, como un reflejo en el agua. Alejandra estaba allí, con la misma ropa que llevaba el día de su desaparición, pero su cabello había encanecido y su rostro mostraba las líneas de los años transcurridos. «Eduardo», le gritó, su voz llegando clara a través del agua inmóvil. «Finalmente llegaste al momento correcto». Eduardo corrió hacia la orilla, con lágrimas corriendo por su rostro. «Alejandra. ¿Qué te pasó? ¿Dónde has estado todos estos años?» «He estado aquí», respondió ella, señalando a su alrededor. «Pero este lugar solo existe cuando las condiciones son exactas. Cuando la Tierra se mueve de cierta manera, cuando las fuerzas geológicas se alinean. Llevo 17 años esperando el momento en que pudieras verme otra vez». Eduardo trató de acercarse al agua, pero cuando puso un pie en la laguna,
sintió una resistencia extraña, como si hubiera una barrera invisible entre ellos. No puedes cruzar, le explicó Alejandra con tristeza. Este lugar existe en una dimensión diferente del tiempo. Yo caí aquí cuando la tierra tembló aquel día, hace 17 años. Pero para mí, han pasado décadas. He envejecido aquí, sola, esperando este momento. ¿Cómo es posible?, preguntó Eduardo, su mente científica luchando por entender. Los pueblos originarios de esta región lo sabían, continuó Alejandra. Las marcas que encontraste son mapas, advertencias. Esta laguna es un punto donde el tiempo se comporta de manera diferente, activado por los movimientos sísmicos específicos. Solo aparece cada ciertos años, cuando las condiciones geológicas son exactas. Eduardo recordó entonces todos los detalles inexplicables, el restaurante de Don Carlos que había estado cerrado durante años, la imposibilidad de encontrar la laguna, las marcas que parecían recientes. Todo comenzaba a tener una lógica imposible. «Puedo volver contigo», le dijo desesperadamente. «Podemos buscar la manera». Alejandra negó con la cabeza, una sonrisa triste iluminando su rostro envejecido. «Mi tiempo aquí está terminando, Eduardo. Esta dimensión me ha mantenido viva, pero pronto tendré que partir. Necesitaba verte una última vez, decirte que nunca fue tu culpa, que siempre te amé». El resplandor de las marcas comenzó a debilitarse. Eduardo sintió que el aire se volvía más cálido, que la extraña quietud que caracterizaba al lugar empezaba a disiparse. «No te vayas», gritó, tratando desesperadamente de meterse en el agua. «He pasado 17 años buscándote». «Y ahora puedes dejar de buscar», le respondió Alejandra, su figura volviéndose cada vez más transparente. «Vive, Eduardo. Vive por los dos. Y cuando sea tu momento, nos encontraremos de nuevo, en un lugar donde el tiempo no tenga poder sobre nosotros». La laguna comenzó a desvanecerse como un espejismo al revés. Las aguas cristalinas se volvieron opacas, luego grises, finalmente desaparecieron por completo. Eduardo se encontró de pie en la misma quebrada seca que había explorado tantas veces, rodeado solo de rocas y arbustos espinosos. Las marcas luminosas se apagaron una por una, como estrellas al amanecer. En sus manos solo quedaba una pequeña piedra pulida que no había estado allí antes, grabada con 2 palabras en la caligrafía de Alejandra: «Te amo». Eduardo regresó al pueblo cuando el sol ya estaba alto. Por primera vez en 17 años, no sentía la necesidad desesperante de seguir buscando. Había encontrado a Alejandra, había obtenido las respuestas que necesitaba, y más importante aún, había recibido su perdón y su liberación. Esa tarde, Eduardo llamó a las hermanas de Alejandra para contarles que finalmente había entendido qué había pasado. No les dio todos los detalles imposibles, solo les dijo que había encontrado evidencia de que Alejandra había muerto en un accidente en las montañas, que había descansado en paz, y que ella quería que todos siguieran adelante con sus vidas. Por primera vez en años, las hermanas de Alejandra sintieron que podían comenzar el proceso de duelo real. Eduardo permaneció en el Calafate, pero ya no como el hombre obsesionado que había sido. Se convirtió en guía de montaña, ayudando a otros a explorar las maravillas de la Patagonia, siempre con respeto por los misterios que las montañas guardaban. Nunca volvió a hablar públicamente sobre la laguna temporal, pero ocasionalmente, cuando algún cliente mencionaba experiencias extrañas en las montañas, Eduardo simplemente asentía y decía: «La Patagonia guarda secretos que no podemos entender completamente». Guardó la pequeña piedra con el mensaje de Alejandra en un medallón que llevaba siempre cerca del corazón. Y cada 15 de marzo, subía a las montañas no para buscar, sino para recordar y agradecer por haber tenido la oportunidad de amar y ser amado de una manera que trascendía el tiempo y el espacio. La historia de la pareja que desapareció en su luna de miel se convirtió en leyenda local, contada en las noches de invierno alrededor del fuego. Pero para Eduardo, ya no era una tragedia sin resolver. Era una historia de amor que había encontrado su final, extraño y hermoso, en las piedras ancestrales de la Patagonia argentina. Y a veces, en las noches muy claras, cuando la tierra temblaba suavemente bajo las montañas, Eduardo juraba que podía ver un resplandor tenue en las quebradas distantes, como si la laguna le enviara un saludo desde su dimensión temporal,
recordándole que el amor verdadero nunca realmente desaparece, solo espera el momento adecuado para revelarse.